Ya tenemos nuestro próximo invitado. Él está con nosotros vía Zoom y le damos la bienvenida al economista Apolinar Veloz a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Excelente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Temas interesantes, Marino, que tratar, con el señor Veloz. Bienvenido, doctor. Un placer. Fíjese que estamos ya a fin de año. A nosotros se nos ha planteado que la crisis económica tiene un factor global de lo que ellos llaman inflación importada, más todo lo que ha supuesto el tema de la COVID, etcétera, más el país ha estado involucrado en una ola gigante de préstamos. Y parece que la economía está flotando, pero es como una especie de falsedad, según yo lo veo, desde mi ignorancia económica, porque a base de préstamos. Ahora bien, frente a un país que se ufana en decir que la República Dominicana es el país que más ha crecido, que tenemos y para el 23 se proyecta lo mejor, cuando economía dice que es todo lo contrario, ¿cómo usted puede explicarnos a los dominicanos, en la base del país, la gente se está empobreciendo cada día más, y ahora que nos acercamos al doble, el pueblo debe el triple? Adelante, doctor. Bueno, la explicación que usted busca yo no se la puedo dar. ¿Cómo? Efectivamente, la economía dominicana, en un ambiente realmente incómodo, con muchos variables que se han deteriorado, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. En medio de todo eso, la República Dominicana crece. Incluso Estados Unidos, que es el buque insignia de las economías occidentales, en el último trimestre tuvo un decrecimiento de 0.6%. Y después que el Fondo Monetario Internacional había anunciado que la economía americana iba a crecer alrededor de un 3%, efectivamente redujo ese, proyección a solo un 1%. De tal manera que si la República Dominicana, como lo ha dicho el Fondo Monetario y también lo atestigua el propio Banco Central Dominicano, depende fundamentalmente del crecimiento de las economías más importantes del área occidental y particularmente de Estados Unidos, entonces yo no sé cómo crece, por un lado. Por otro lado, internamente, el Banco Central ha atacado el problema inflacionario incrementando las tasas de interés. Las tasas de interés tienen un impacto sobre la demanda de crédito para comprar casa, la demanda de crédito para comprar vehículos, de tal manera que esos son dos elementos que implican que hay una caída del consumo duradero de la economía que forma parte de la demanda agregada. Y por otro lado, es un incremento del costo de la inversión. Si el costo de la inversión, como dicen los estudios que ha realizado el propio Banco Central, es fundamental para el crecimiento, entonces no sé cómo un encarecimiento de la inversión y una caída del consumo duradero que forman parte de la demanda agregada puede ser el fundamento del crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico, vamos a decirlo claro, es la bandera de propaganda del Banco Central y particularmente de esta gobernación. Sencillamente cualquier, cualquier elemento que uno quiera destacar en la economía dominicana y uno recurre a lo que son los informes del gobierno, efectivamente se toca con el crecimiento económico, pero no hay ninguna explicación lógica para que ese crecimiento ocurra. Nunca se ha hablado de la productividad de las empresas que están produciendo ese crecimiento económico. Nunca se ha hablado del salario. Si hay crecimiento económico y los trabajadores se están produciendo a una velocidad extraordinaria, entonces ¿cómo es posible que se mantenga estancado por tanto tiempo el salario real de los trabajadores? Pero al mismo tiempo,
¿Cómo es posible que una economía que esté creciendo, siempre al gobierno le faltan 20.000 y 25.000 millones para cerrar el presupuesto? ¿Cómo es posible que si la deuda pública supuestamente se puede, digamos, llegar a una trayectoria de equilibrio en el mediano plazo, se consiga con un superávit primario o un balance primario de 0% del producto, el gobierno dominicano tenga 0.8% del PIB negativo, 0.2% negativo, de tal manera que la trayectoria de la deuda va a seguir creciendo como siempre? Entonces, una economía que necesita de deuda, una economía que necesita fundamentalmente de que otros socios comerciales crezcan de manera importante, y justamente eso no está ocurriendo. Entonces, ¿cómo es posible que la República Dominicana crezca? Entonces, a mí me parece que eso es parte de la propaganda, igualmente que lo fue durante los años de los dos PLDs, es decir, el PLD de Danilo y el PLD de Leonel, que utilizaron ese mismo gobernador para decir que, estamos creciendo. Justamente esta administración está haciendo exactamente lo mismo. De tal suerte que a través de esta gobernación y de los grupos que apoyan a este gobernador, evidentemente le ha impuesto la agenda del crecimiento económico, cuando efectivamente la última medición que hizo CEPAL, digamos, en combinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dice que la concentración del ingreso anda por el 55%, cuando hace, por ejemplo, en el año 98, que se hizo la primera encuesta nacional de ingresos y gastos de la familia, el 10% de la población tenía aproximadamente el 34% del ingreso nacional. Ahora es 55%. Y va a seguir aumentando porque los negocios que está haciendo esta administración a través de las APPs y a través de los fideicomisos es sencillamente entregando parte del patrimonio público al sector privado. Para que hagan negocios, eso no quiere decir que esa gente va a pagar impuestos, no, porque cada uno de esos fideicomisos, cada uno de esas APPs tienen su siempre acompañante de exenciones fiscales. De tal manera que esta es una economía que está apuntando a la inestabilidad, está apuntando también a la ingobernabilidad por otras razones, y efectivamente la deuda pública marcha por caminos de inestabilidad. Bueno, doctor, de verdad que escucharlo a usted me inclino de respeto, porque lo que se ha estado planteando en la República Dominicana, el pueblo no lo ve reflejado en sus mesas. Y usted es el primer economista que tiene el valor de decir las cosas como son, porque lo que uno está mirando es como una pseudoeconomía, un pseudo crecimiento. Y lo que usted ha planteado me reafirma a mí lo que yo escucho en el pueblo, que la gente, hoy hay unos nuevos rostros de la pobreza. Los profesionales se lo está llevando el diablo porque el dinero no le da, pero no están haciendo un allante publicitario. Yo le agradezco mucho a usted que yo como que respiro, digo yo, no entiendo la economía, o qué diablo está pasando con ese crecimiento que está presentando el gobierno en esos pseudos informes. Pedro, Lorena. Gracias, doctor. Así es, doctor. Por otra parte, por ejemplo, ya el FMI ha dicho que el año que viene va a ser un año sumamente difícil. Si este ha sido difícil, doctor, a nivel económico, imagínese el próximo año, según pues han dicho ellos en este sentido. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha manifestado que República Dominicana va a ser ejemplo para otros países por el crecimiento económico que vamos a tener. Me gustaría como que usted nos explicara esa situación que no entiendo tampoco mucho. Mira, fue sorprendente esa declaración del presidente, porque él no explica, como tampoco lo hace el Banco Central, el fundamento del crecimiento económico dominicano. Inmediatamente se habla del turismo, las zonas francas, que son la plataforma que permiten que la República Dominicana esté creciendo, pero hay que hacer una explicación bastante clara.
sobre esto. El sector turismo produce alrededor de 5.000 millones de dólares, pero de esos 5.000 millones de dólares hay que restar aproximadamente 1.500 millones de dólares que ese sector usa para hacer importaciones. Es decir, ese dinero no se queda aquí. Y después hay que también descontarle la repatriación de capitales de ese sector, porque ese sector es sencillamente, los dueños son extranjeros. En consecuencia, lo que le queda a la República Dominicana después de toda la actividad turística de un año es aproximadamente alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿no? Y de esos 1.500 millones de dólares hay que pagar a los trabajadores que trabajan en esos hoteles. De tal manera que si algo deja el turismo, se lo deja a los trabajadores y a los dueños de los hoteles. No así al gobierno, porque no pagan impuestos, tienen todas las exenciones fiscales que puedan tener, de tal manera que esa es una actividad totalmente libre que no le genera ningún tipo de beneficio al país y fundamentalmente al gobierno, porque el gobierno le da muchísimas exenciones, todas las que pueden desear. De la misma manera ocurre con el sector de zona franca. El sector de zona franca es un sector protegido por las exenciones fiscales, no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVI, no pagan ningún impuesto municipal, no pagan nada. De tal manera que esa es una actividad totalmente libre que tiene negocios aquí, emplean la gente con un sueldo de miseria y sencillamente sacan pingües beneficios en las exportaciones que realizan a las agencias que los contratan para hacer producciones aquí en la República Dominicana. Además de todo eso, esos sectores, el que más emplea es el sector turismo y emplea solamente un 6% de la mano de obra, y el otro emplea, el de zona franca, alrededor del 4%. Solamente aun cuando no hay ningún tipo de política para el sector agropecuario está aportando alrededor del 10% de la mano de obra ocupada. Sin ningún tipo de política industrial, el sector industrial le está aportando más del 10% de la mano de obra formal contratada. Y lo mejor de todo el cuento, a pesar de todo ese crecimiento económico, alrededor del 58% de la mano de obra que está siendo ocupada es informal. De tal manera que este crecimiento económico no genera empleos formales que protejan a los trabajadores. Además de eso, produce uno de los resultados más importantes de balanza de pagos, que es que la balanza comercial tiene un déficit de 8.000 millones de dólares por año. En algunas ocasiones ha llegado a ser hasta de 10.000 millones de dólares, de tal manera que ese sector para crecer tiene que empeorar la balanza comercial, es decir, esa balanza comercial que posteriormente el gobierno tiene que buscar recursos para pagar la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, porque eso hay que buscar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno reúne todos esos elementos y dice que la productividad, por ejemplo, de los trabajadores es un 75% mayor que el salario real que gana la gente, entonces evidentemente usted tiene que preguntarse qué es lo que está pasando en República Dominicana. Y la única explicación es propaganda política que esta administración, como las anteriores, han tomado como bandera de promover su gobierno, un crecimiento económico que está arrojando pobreza, que está arrojando desempleo, que está arrojando una gran delincuencia, que tiene fundamentalmente como forma de resolver el problema de los bajos salarios es sencillamente haber promovido la migración haitiana para utilizar en la mayoría de los sectores mano de obra haitiana para no pagar. Ay, Dios Entonces, mío. este es el crecimiento de que me están hablando. Por favor, eso es un crecimiento de periódico, es un crecimiento de propaganda nada más. Y efectivamente, esta gobernación se ha mantenido durante 20 años con el cuento del progreso y el cuento del crecimiento. Ustedes pueden ver que la población dominicana no goza de los estándares
de progreso que muestran otras economías que tienen menor crecimiento, pero parece que las políticas están orientadas a favorecer fundamentalmente a la población. Increíble, doctor. Bueno, doctor, me ha dejado boquiabierto. No, Pedro, no. ¿Y dónde está Pedro, ese milagro económico que se le ha vendido ¿Tú sabes a los dónde? dominicanos? Dime. Como dice mi sobrina, en su mente. Ay, ay, ay. Doctor Veloso, usted es muy claro y muy explicativo, Muy llano, con un excelente. lenguaje bien llano que todos los entendemos. El más humilde de los dominicanos entiende todo lo que usted ha dicho. Pero fíjese, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen, vaticinan, que el próximo año 2023 va a haber una gran recesión económica y una desaceleración de la economía mundial. La perspectiva para la economía dominicana, ¿cómo usted la ve? Bueno, si dejamos de lado la propaganda de instituciones públicas, entonces uno tendría que estar preocupado. Porque en reiteradas ocasiones en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional del año del 2019, 2020 y 2021, usted encuentra en ese documento que el crecimiento económico de la República Dominicana depende en parte del crecimiento de Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, y también del segundo socio comercial, que es Haití, ¿no?, de la República Dominicana. Entonces, si la economía norteamericana se prevé que crezca en 1%, o sea, estábamos hablando de que al principio las proyecciones del Fondo Monetario Internacional eran de aproximadamente 3% de crecimiento para la economía norteamericana. Entonces, si ahora es 1% para el 2023, y esa es una proyección, no es lo que va a ocurrir, esa es una proyección de acuerdo a un conjunto de supuestos en una serie de modelos que ellos utilizan para hacer una proyección para el año siguiente. Eso quiere decir que eso puede darse o no puede darse. Asumamos que se da y que la economía norteamericana crece un 1%. Eso significaría una, digamos, caída de 2% de la tendencia que tenía Estados Unidos en los años anteriores. De tal manera que si hay gripe en una de las economías que son importantes para la República Dominicana desde el punto de vista del crecimiento, entonces nosotros debemos tener algún tipo de efecto. Pero ese efecto no solamente se vivirá en Estados Unidos, sino ese efecto también se vivirá también en Europa. Y sabemos que tanto Europa como Estados Unidos son fundamentales para la industria sin chimenea, como dicen alguna gente sobre el sector turismo. De tal manera que el sector turismo va a tener un choque importante. Lo que nos salva a nosotros es probablemente el hecho de que los trabajadores que emigraron, ignorando que esta era una economía de fantasía, ignorando que esta era la mejor economía del mundo, la que más crece de toda la bolita del mundo, están enviando afortunadamente 10.000 millones de dólares, el doble de lo que produce el sector turismo y más de 2.5 veces de lo que produce Zona Franca en términos generales, porque había dicho que eso que dicen que producen hay que reducirle los elementos, digamos, el dinero que utilizan para enviarlo hacia el exterior. De tal manera que si no fuese por los dominicanos ausentes, por los dominicanos que fueron repatriados económicamente de este país a buscar otra vida, nosotros probablemente tengamos problemas serios. Y por otro lado, podríamos tenerlos también si tenemos en cuenta que el crecimiento de la deuda ha sido extraordinario, no solamente en los gobiernos que precedieron, sino fundamentalmente, que para todo pide un préstamo. O sea, la República Dominicana, a pesar de que crece el producto, los ingresos del gobierno no crecen, y obviamente no crecen. Primero, porque hay exenciones fiscales. Primero, porque hay evasión fiscal. Tercero, porque hay elusión fiscal. Y cuarto, porque hay una corrupción extraordinaria. Entonces, hay que decirle no solamente a los viejos corruptos, sino a los nuevos corruptos también, que son responsables justamente de esta debacle de la economía dominicana. Y obviamente que el 2023 no parece ser
fuera de los análisis del gobierno, no parece ser un año bueno, no solamente para la República Dominicana, sino para muchos países en todo el mundo. Pero doctor, en ese puntito, para la República Dominicana, con todos esos préstamos que estamos tomando, un aumento de los intereses, vamos a tener una incapacidad también de pagar. Es posible, pero usted sabe que cuando hay vocación de pagar, lo que se hace es que se le saca dinero a educación, se le saca dinero a salud pública y se le saca dinero a quien haya que sacarle para cumplir con los compromisos. Increíble. Es decir, que el presupuesto público es es incomparable con la lista que hace una ama de casa cada vez que va al supermercado. La ama de casa sabe con toda seguridad con cuánto dinero cuenta y qué debe comprar para satisfacer las necesidades de su familia. El gobierno tiene un listado de gastos y ese listado de gastos no sirve para nada, porque cuando se le ocurre al presidente un nuevo proyecto lo pone en el presupuesto sin haber sido presupuestado. Ese es un listado inservible que no está atado a la estrategia nacional. Sin planificación. No hay la planificación anda manga por hombro. Ahí no hay nada. Entonces, obviamente que esta administración no puede gastar, teniendo en consideración un elemento importante que es, gastar teniendo en consideración el menor gasto que se pueda hacer consiguiendo el objetivo que se persigue. Es decir, la eficiencia no es parte de esta administración financiera del gobierno, ni tampoco tiene metas. El presupuesto público usted lo toma y no tiene metas en ninguna institución, no tiene objetivo, no tiene nada. Ese es un presupuesto sencillamente para cumplir con un requisito formal y segundo, para cumplir con los deseos y con los negocios que tiene armado la presidencia de la República. Eso es sencillamente lo que es el presupuesto público. Doctor, de verdad que usted me ha dejado bien asombrado en su análisis, porque es lo que yo siempre he creído. Ahora, ¿cuál es, doctor, a su entender, el interés soterrado del gobierno de querer hacer aparentar como que el turismo es la máxima representación económica del país, como si este fuera la columna vertebral de la economía, en detrimento de nosotros, los que hemos vivido y hemos estado trabajando en la diáspora? ¿Por qué querer, digamos, como ningunear lo que hace la diáspora con esa remesa libre y limpia, donde no se cuentan los alimentos y medicinas y de todo lo que se manda además de eso? ¿Cuál es el interés soterrado entonces en no reconocer que esta comunidad es la columna verdadera de la economía dominicana? Oh, eso es sencillo, pero no solamente de explicar, es sencillo de explicar, pero no solamente el sector turismo. Lo que pasa es que el gobierno, si usted se recuerda, planteó al principio del año una reforma fiscal. Y todos los sectores dijeron, sí, hay que hacer la reforma fiscal. Pero ojo, esa reforma fiscal, como dicen los empresarios, debe ser integral. Y yo digo, claro, debe ser integral. Debe eliminar todas las exenciones, debe reducir la evasión fiscal, que la evasión fiscal es de 63% del ITEVIS, según un estudio que hizo la DGI en el 2017. Y el ITEVIS, algunos empresarios dicen que no, eso no lo pagan la gente. No. Todo el mundo paga el ITEVIS. Usted cuando va a un restaurante paga el ITEVIS, cuando va al supermercado paga el ITEVIS, cuando va a cualquier sitio a comprar, usted paga el ITEVIS. Ahora, quienes lo recolectan son los que no lo pagan. Entonces, vamos a estar claros que la reforma fiscal se necesitaba, y justamente se necesitaba porque había que resolver ese tipo de problemas. Obviamente se renunció porque no se le podía quitar las exenciones fiscales a la zona franca.
al turismo y a todas las otras empresas, por ejemplo, a Barrigold no se le podía quitar a los Vicini, que tienen un negocio de venta de energía, que no pagan ningún tipo de impuesto, y no se le podían quitar los impuestos. Esta es una sociedad que ha cargado de manera fundamental a los consumidores a financiar fundamentalmente el crecimiento económico. Sin embargo, la cuota de los que más se benefician de ese crecimiento económico no está presente porque todas se van en exenciones fiscales. Este año, el año que viene, dice el gobierno que serán 310 mil millones de exenciones fiscales para un 9.9% del producto. Pero si usted le agrega la evasión fiscal y la elusión fiscal, estamos hablando de más del 11% del Producto Interno Bruto que se van en no pagar impuestos ni incumplimientos fiscales. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene que defender a esa gente, a los pobres, a los afectados de siempre, el sector turismo, las zonas francas y todos los negocios que de una manera muy especial tienen exenciones fiscales en el país. Entonces, a nosotros nos toca financiar la bonanza de pocos. Y los muchos estamos entrampados en nuestro vivir diario, que nos hace falta 200 pesos para comprar agua, para comprar cualquier desayuno, cosa. doctor. Todo, nos hace falta de todo. Entonces, nosotros, la gente, las familias dominicanas, las que consumen, son las que llevan el mayor peso del financiamiento del gobierno, que dentro de poco sabremos si este gobierno ha sido un gastador efectivo. Como ellos dicen, hemos gastado con eficacia. Vamos a ver si eso es verdad y vamos a ver posteriormente cómo se manejaron los dineros públicos y el dinero que con muchísimo sacrificio la gente está aportando al gobierno para que haga obras públicas en beneficio nuestro. Ni las obras se hacen, ni tampoco tenemos beneficios. Doctor, entonces yo puedo pensar que los impuestos que a mí me cobran en cada cosa que yo compro se los están quedando y ni siquiera llega al gobierno. Y que exactamente. Atención país, este es el único economista que está diciendo eso. Atención país. Entonces quiere decir que ese crecimiento que se nos ha estado vendiendo es mera propaganda y que este gobierno y los demás han sido gobiernos habladores. Eso es lo que usted me está diciendo. No, lo que estoy diciendo es que el crecimiento es exagerado para, digamos, los resultados que estamos viendo en la economía. Si la economía crece a 5%, como ha venido creciendo siempre, por encima de todo el resto de América Latina, y América Latina tiene menos desempleo que República Dominicana, ¿por qué República Dominicana creciendo a 5 tiene más desempleo que las otras naciones? ¿Por qué tiene más pobreza que las otras naciones? Entonces, eso es lo que no explica el crecimiento. Aquí no se habla de productividad, se habla de crecimiento y no se habla de productividad. Se habla de crecimiento y no se habla de demanda. Aquí lo que se habla es de crecimiento nada más, pero las explicaciones que fundamentan el crecimiento están ausentes, no solamente en el Banco Central, sino también al pobre presidente que lo ponen a hablar de crecimiento y sencillamente esa palabra es tan vacía como la propaganda que utiliza el gobierno para eso. Eso es lo que estoy diciendo. Mira, doctor, la economía es posible que haya crecido, pero no haya crecido tanto, a lo mejor haya crecido en 2%, en 3%, que sería un crecimiento, digamos, más cónsono con todas las dificultades que tiene la República Dominicana desde el punto de vista social y desde el punto de vista de lo que son, digamos, el nivel de vida de la gente. doctor, en otras palabras, entonces tendremos inflación en República Dominicana el próximo año. Claro, menos ingresos, más desempleos. No, pero acuérdate que el presidente dijo que la economía dominicana, doctor, iba a ser ejemplo para otros países de Latinoamérica. Bueno, desde el punto de vista de la propaganda local, sí. Ay, atención país. Bueno, Atención. Eso se llama, en el pueblo se llama habladuría, doctor. Pasa que en economía no se usa la palabra habladuría, doctor, yo lo entiendo usted. Pero usted ha dado en la diana, doctor.
No, miren, señores, la economía se puede palpar, se puede ver y cada uno de nosotros lo puede hacer. O sea, si usted se pregunta que el ingreso que usted tiene es suficiente para cubrir las necesidades que usted tiene, entonces usted pudiera decir, sí, si usted va a los hospitales y puede tener servicio de salud, perfecto. Si puede mandar a sus hijos a la escuela, si sus hijos tienen una educación de calidad, entonces esos estándares de vida que permiten el crecimiento económico, pues efectivamente atestiguan que la economía dominicana es una economía que es ejemplo para el resto de la región, pero no es así. Bueno, o sea, nosotros estamos, en términos de estándares, de esos estándares, estamos por debajo de muchos países de América Latina, aun cuando esos países de América Latina tienen un crecimiento menor al nuestro. Me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, el sector agropecuario. Mientras uno ve que, gracias a Dios, claro, aquí no hay escasez, pero hemos visto un aumento en la canasta básica que ha sido alarmante. Se habló de traer los productos tasa cero, sin impuestos, entre otras cosas, pero a pesar de que estamos trayendo estos productos sin impuestos, estamos viendo una realidad aquí de que los productos están cada vez más caros. Me gustaría saber su opinión con relación a esto y sobre todo también el campo dominicano. ¿Usted cree que ha tenido un desarrollo en este sentido? Porque para el ministro de Agricultura todo está sumamente bien. Ya, bueno, si uno echa un vistazo a la trayectoria del crecimiento del producto durante los últimos 25 años, se da cuenta de que por ejemplo, en los años principios de los 90, el sector agropecuario representaba alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos hablando de 10%. Entonces, si el sector agropecuario hubiese estado, digamos, en mejor condición, por lo menos hubiera mantenido su participación en el producto, pero no ha sido así. Ha perdido importancia fundamentalmente por la privatización que hubo de las empresas públicas, ¿cómo se llama? Toda esta, planteamiento liberal que hubo en los gobiernos del 96 en adelante, que efectivamente diezmó lo que era la capacidad de producción agropecuaria a través del sector azucarero. Más de 11.000 trabajadores se fueron a la calle y evidentemente que esa era una parte importante de la producción agrícola del país, no solamente agrícola, sino también industrial. Por el otro lado, la medida de tasa cero es una medida infeliz del gobierno. Hay que recordarse que esta es una economía capitalista que está guiada por el beneficio. De tal manera que lo que ocurrió fue que el gobierno, a través de la reducción de aranceles, sencillamente redujo el costo de importación de bienes agrícolas, pero no se aseguró que el precio de venta iba a permanecer constante. Al contrario, ese precio de venta de los bienes agropecuarios comenzó a subir independientemente de la tasa cero, y lo que hicieron los importadores de bienes agrícolas o los productores de bienes agrícolas fue sencillamente aumentar sus beneficios, porque la reducción del costo y con el aumento del precio de venta sencillamente hizo que los beneficios aumentaran notablemente. ¿Se ha preocupado el gobierno por saber qué ha pasado ahí? No, no se ha preocupado. Ellos entienden que la medida fue excelente, y claro que lo fue para los que se beneficiaron, que no fue el público consumidor que se benefició, sino fueron los productores agrícolas y también los importadores, porque ustedes saben que la Junta Agroempresarial dominicana es la que está detrás de todas estas importaciones de bienes agrícolas, que se ha beneficiado un montón y que le dieron beneficios extraordinarios en el DERECAFTA cuando se negoció, y le dieron una serie de licencias, ninguna de las cuales fueron aprovechadas para mejorar la producción agrícola. Sencillamente se aprovecharon para tener beneficios. Y si la eficacia de una gestión en una empresa privada se mide por el beneficio, entonces ellos han sido muy eficaces. Ahora bien,
en una economía, independientemente de que sea capitalista o no, el hecho de que haya producción abundante para todo el mundo es parte de los objetivos que debe tener un productor. No solamente tener ganancia, que en este caso ha sido asegurada por el Estado, a pesar de que ellos reniegan del Estado, pero cuando el Estado le da ganancia, el Estado bienvenido sea. Entonces, si lo que producen llega caro a la gente, y no solamente llega caro, sino que la calidad de lo que consumimos también está en entredicho, pues efectivamente entonces esta economía de mercado, y le vamos a poner una comilla, es una economía deficiente. Doctor, y el sector agropecuario ha sido parte de esa deficiencia. Doctor, Sí. ¿qué interés usted entiende que hay detrás de grupos económicos aupados por el propio gobierno? Porque tenemos incluso un presidente que es economista y además un gran empresario de varios sectores, turismo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el interés de no sincerilizar la economía para que la gente lo conozca? ¿Qué puede haber ahí detrás, doctor? No, esa pregunta es sencilla de responder. Cuéntanos. Lo que sencillamente ocurre es que no quieren mostrar las ganancias extraordinarias que han tenido durante todos estos años. ¿Cómo? Atención, país, espérese, doctor, espérese. Y puede haber ganancia en crisis, doctor. Puede haber ganancia cuando hay que Claro, auspiciar. porque fíjense que les recuerdo otra vez que la medición que ha hecho el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conjuntamente con la CEPAL, revisando la metodología que utilizan para preparar los datos de pobreza y de desigualdad, tenemos que la desigualdad es muchísimo mayor en República Dominicana. Se pensaba que estaba entre el 38 y el 40%, pero resulta que está en el 55%. Y ese es el resultado de este tipo de economía, de una economía que se ha desarrollado fundamentalmente en los medios de comunicación y no en la realidad. Mientras tanto, el trabajador gana menos, el profesional gana menos, la inflación está acabando con todos los salarios de todo el mundo, excepto de aquellos que tienen beneficios. Porque aquellos que tienen beneficios pueden revisar su precio y mantener su beneficio, que es lo que ha ocurrido. Y aquellos que no pueden aumentar su salario ni pueden aumentar su sueldo, esos son los que pagan las consecuencias. Entonces tenemos una economía dirigida para beneficiar al gran capital, a los capitalistas, como si ellos fueran los únicos habitantes del país, como si no hubiese clase media, como si no hubiese trabajadores, como si no hubiese empleados que también necesitan de tener a partir de su esfuerzo una determinada cantidad de ingresos que le permita vivir decentemente. Eso no lo tenemos. La gran delincuencia en la República Dominicana atestigua que la falta de ingreso en la República Dominicana es uno de los motores, tal vez no el único, pero el fundamental, que motoriza todo eso que está ocurriendo en la República Dominicana. Entonces, si el capitalismo lo que da es bienestar, en este caso no ha dado bienestar, y si lo ha dado ha sido para muy poquita gente. Un grupito, doctor. Un grupito que son menos de 100,000 personas. Ahí está. Doctor, mi respeto para usted. Mi respeto y inclino mi sombrero frente a un hombre de su dimensión, pragmático y realista. Y el pueblo dominicano tiene que ponerle atención a este engaño al que ha sido sometido por una clase política totalmente coludida con una oligarquía económica en detrimento de ese pueblo. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo por aquí, ya de manera presencial. Bueno, sí, en la mañana es un poco difícil ese tránsito, pero vamos a ver si puedo estar con ustedes de manera presencial en uno de estos días.